Hola chicos, ¿qué tal? Continuamos con las clases del curso propedéutico. Esta vez vamos a hablar de la geometría analítica. Es la clase número 12, perdón, 11. Eso significa que solamente queda esta clase y otra más y ya terminamos el curso. No vamos a ver todo sobre geometría analítica. En esta clase vamos a empezar a estudiar lo que son los puntos en el plano y las líneas rectas. Lo primero es hablar del plano cartesiano. ¿Qué significa el plano cartesiano? Bueno, el plano cartesiano es, como les he estado hablando en las clases anteriores acerca de las figuras geométricas, la geometría, el plano euclidiano, que es en el que están las figuras en dos dimensiones. Todo eso que ya hemos visto, solamente que con la diferencia de que hay unos ejes que hacen que cualquier punto en el plano se pueda localizar con coordenadas. Esos dos ejes, uno regularmente se le suele llamar el eje Y, el otro el eje X, o también al eje X se le suele llamar el eje de las abscisas y el Y el eje de las ordenadas. Esto pues corresponde a dos líneas rectas que se cruzan en un punto al cual se le llama origen, y a partir del origen se comienza a medir la distancia que se tiene en el sentido de una recta o de la otra desde el origen. Por ejemplo, desde aquí, si me muevo en el eje X, tendría una primera unidad aquí, por poner un ejemplo, una segunda unidad aquí, la tercera acá, y si me muevo desde el origen en el eje Y, podría tener lo mismo, varias unidades. También las unidades dependen de si me muevo a la derecha o a la izquierda, o si me muevo arriba o hacia abajo. Regularmente en la representación usual del plano cartesiano, cuando me muevo hacia arriba, considero que me estoy moviendo de forma positiva, entonces los números se suelen entender como positivos, y cuando me muevo hacia abajo, los números se entienden como negativos. -1, aquí sería el -1, el -2 y así sucesivamente. En el caso de ver lo que pasa con el eje Y, pues es lo mismo. Con el eje X, si me muevo a la derecha, sería 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, y si me muevo a la izquierda, voy a contar las unidades, pero como números negativos, -1, -2, -3. Y bueno, así es como se suele representar el plano cartesiano. Bueno, los ejes del plano cartesiano. Ahora, con estas rectas que agregué al plano, yo puedo ubicar cualquier punto con coordenadas. ¿Cómo sería esto? Pues seguramente ya lo saben, pero por si no, se los voy a recordar. Si yo tengo un punto en el plano, el que sea, este punto yo puedo ver cuál es su distancia al eje X, es decir, moviéndome de forma paralela al eje Y. Algo que no les dije es que estas líneas deben ser perpendiculares. El eje X y el eje Y, o el eje de las abscisas y las ordenadas, son perpendiculares. Entonces, si me muevo de forma paralela al eje Y hasta encontrar el eje X, recorrí una distancia. Esta distancia es la coordenada correspondiente a las ordenadas, es decir, al eje Y. Sería lo que me muevo siguiendo el sentido o la dirección del eje Y, y puedo hacer lo mismo hacia el otro eje. Estaría moviéndome de mi punto de interés
hacia el eje Y en el mismo sentido del eje X. Y esta distancia que recorrí acá es lo que corresponde a la coordenada del eje X o la coordenada de las abscisas. A este primer valor, en este ejemplo, le voy a llamar X1 y al que corresponde a la coordenada del eje Y, le voy a llamar Y1. Así que para poder ubicar este punto, lo único que haría sería moverme. Bueno, tengo dos posibilidades. Me podría mover primero las unidades que determiné en el eje X. Aquí me muevo en el eje X. Y luego, de forma paralela al eje Y, me muevo las unidades que determiné con Y1, con la coordenada Y1. Y de esa forma localizo el punto. O bien me puedo mover primero en el eje Y y después en el eje X. Bueno, de forma paralela al eje X. Y de esta manera ya puedo localizar el punto. Entonces, con estas dos coordenadas localizo este punto en particular, pero puedo localizar cualquier otro punto. Por cierto que esta es una de las ideas más novedosas de las matemáticas. Ahorita lo vemos como algo sencillo, pero en realidad fue muy innovador en su momento. No estoy muy seguro, pero creo que fue Descartes quien hizo esta aportación. Ahí les encargo de tarea que lo investiguen. Y bueno, es una idea relativamente simple, es fácil de entender, pero que tiene una utilidad muy grande. No solamente en matemáticas, sino en muchas otras cosas. Bueno, y este punto entonces, como les decía, le atribuimos dos coordenadas. Una coordenada que es X1, que sería las unidades que me muevo en el sentido del eje X, y Y1, que son las unidades que me muevo en el sentido del eje Y para llegar al punto que me interesa. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda o comentario, chicos? Perdón, no te alcanzo a escuchar. No, profe, no hay. Ok, ok, entonces continuamos. Ok, entonces ya entendimos que los puntos en el plano los podemos representar a través de las coordenadas que se determinan con el eje X y el eje Y. Ok, ahora vamos a estudiar qué es lo que pasa cuando consideramos no solamente un punto, sino dos puntos. Por decir, vamos a pensar en dos puntos. Nada más déjenme borrar esto para que se vea un poco más limpia la imagen. A ver, permítanme un segundo, por favor. Ok, entonces, como les decía, vamos a trazar dos puntos. Por ejemplo, utilizando estos trazos que tenemos aquí, vamos a pensar en este punto. Este punto va a tener la coordenada 2,2 y vamos a pensar en, déjenme trazar más unidades. Algo así, esos dos puntos. Con estos dos puntos podemos generar o entender varias cosas. Primero, una cosa que sería natural preguntarnos es ¿cuál es la distancia entre esos dos puntos? Otra cosa que nos podríamos preguntar es pues ¿cómo se comporta la línea que une a los dos puntos? Una línea recta que pase por los dos puntos. ¿Cómo se comportaría? ¿Qué propiedades tendría esa línea recta?
y cómo le podríamos sacar provecho a eso, a esa información. Bueno, vamos a pensar en la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿cómo se determina la distancia entre dos puntos? A ver, permítanme tantito, por favor. Ok, para estudiar la distancia de dos puntos, vamos a considerar primero el teorema de Pitágoras, que ese ya lo habíamos estudiado en clases pasadas. Ya lo hemos estado utilizando mucho. Cuando vimos trigonometría lo utilizamos. También tuvimos una clase especial para hablar del teorema de Pitágoras. Cuando vimos la ley de senos y de cosenos también hablamos del teorema de Pitágoras. Es muy importante y aquí se hace más evidente cuando estudiamos la geometría analítica, se hace más evidente por qué es tan importante el teorema de Pitágoras. Imaginemos que estos dos puntos que represento aquí son los puntos que me interesan. Son los que yo quiero determinar. Bueno, que quiero saber cuál es la distancia entre ellos. Si trazamos estas dos líneas que son perpendiculares entre sí, esta de hecho sería paralela al eje Y. Digamos, aquí está el eje y sería paralela. Y esta otra línea sería paralela al eje X. Entonces, las dos líneas sería, como son paralelas, una al eje Y, la otra al eje X, y el eje X y el eje Y son perpendiculares, pues esto forma un ángulo de 90 grados. Bueno, vamos a ver ahorita nada más la figura así. De hecho, si quisiéramos visualizar en el plano cartesiano esa figura, sería algo como esto. Bueno, ahí me falló un poco el dibujo, pero algo así. Ok, imaginemos que este triángulo es que estoy representando acá afuera. Ahora, ¿cómo podríamos determinar la distancia de los dos puntos? Pues si se dan cuenta, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se forma aquí. De este triángulo rectángulo. Eso es la distancia entre los dos puntos. Y si, por ejemplo, este cateto fuera A y este cateto fuera B, ¿cuánto sería la hipotenusa? Bueno, pues la hipotenusa sería la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, que es lo que dice el teorema de Pitágoras. O si lo quisieran ver de otra manera, digamos que la hipotenusa vale C, entonces C cuadrada va a ser igual a A cuadrada más B cuadrada por el teorema de Pitágoras, y entonces C va a ser la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Eso sería C. Bueno, lo voy a dejar como lo había puesto anteriormente. La hipotenusa sería la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Pero ahora quisiera ver qué es A. ¿Qué significa A en términos de las coordenadas de los dos puntos? Pues A sería la distancia que yo recorro de este punto en el sentido, en la dirección del eje Y, la distancia que yo recorro para llegar hasta el eje X, pero quitándole la que yo recorrí con este otro punto. Se los voy a representar acá en esta figura. Por ejemplo,
si mi punto, en este caso mi punto es, sería el punto 2,2. Y este punto es el punto 5,2. 5,1, perdón. Ok. Entonces, esta distancia que está aquí, ¿cómo la formo? Pues si se fijan, sería las dos unidades que yo me muevo en el eje Y, menos la esa es lo que yo me muevo en el eje Y, con el primer punto, y le voy a quitar lo que me moví con el segundo punto. Cuando a esta distancia, a esta de aquí, le quito esta otra de aquí, lo que me queda es esta distancia de aquí, que es la medida del cateto, si se dan cuenta. Para que quede un poco más claro, se los voy a dibujar acá por fuera. Imaginemos que este es nuestro eje Y, y por acá va a estar el eje X. Entonces, esta distancia es la coordenada en Y de mi punto. Y esta de mi primer punto, de este de aquí, del primero. Y esta coordenada de aquí, esta distancia, es lo que yo me muevo en el eje Y con mi segundo punto, con este de acá. De hecho, si la quisiéramos ver sobre el punto, sería algo como esto. Entonces, la distancia que a mí me interesa, la del cateto, ¿cómo la determino? Pues a esta distancia inicial, le voy a llamar Y1, le voy a quitar la distancia del otro punto que es Y2. Por ejemplo, si este punto fuera el punto X1, Y1, y este otro punto fuera el punto X2, Y2, yo obtendría que A sería igual a la diferencia de Y1 menos Y2. ¿Sí está claro eso, chicos? Sí, profe. Ok. Y de hecho, aquí en el dibujo lo podemos ver. ¿Cuánto mide este cateto? Pues mide 1. Y ese 1 no es otra cosa más que la diferencia entre este 2 menos este 1. Ok, bueno, aquí podría pasar la situación en el que, en este caso en particular, así como lo dibujé, Y1 es más grande que Y2. Pero podría pasar al revés, que Y2 sea más grande que Y1. Para evitar ese problema de si uno es más grande que otro, lo podríamos trabajar con valor absoluto. Al final lo que yo quiero saber es como la diferencia que hay entre una cantidad y la otra, sin importar si una es más grande que la otra, no, o sea, no nos importa el signo, solamente la diferencia. Es como si les dijera, ¿cuál es la diferencia entre 5 y 2? 3. Es 3, pero ese 3 yo lo puedo calcular como 5 menos 3, 5 menos 2, que les da 3, pero ¿qué tal que hago la resta al revés? 2 menos 5, ¿cuánto les da? Da menos 3, pero si ya lo trabajamos con valor absoluto, pues ya sería el 3, porque estamos midiendo distancia, entonces. Muy bien, excelente. Sí, ya quedó claro. Entonces, lo que yo quiero que entiendan de esto, nada más déjenme borrar aquí. Lo que yo quiero que entiendan de esta explicación es que A es el valor absoluto de Y1 menos Y2. Eso es lo que valdría el primer cateto. ¿Y qué creen que pase con B? Es exactamente lo mismo, ¿no? X1 menos X2 en valor absoluto. X1 menos X2. Exactamente.
en valor absoluto. Y en consecuencia, ya tenemos una fórmula para la distancia entre los dos puntos. La distancia entre los dos puntos la voy a llamar D. Sería la raíz cuadrada de el valor absoluto de x1 menos x2 elevado al cuadrado más el valor absoluto de y1 menos y2 elevado al cuadrado. Nada más un detalle, bueno, una situación, es que el valor absoluto cuando lo elevan al cuadrado, bueno, cuando elevan al cuadrado un número, no importa si está en valor absoluto o no. Por ejemplo, si el menos 3 lo elevo al cuadrado, les va a dar 9. Y si el 3 lo elevo al cuadrado, les va a dar 9 de todas formas. Entonces, no importa si está en valor absoluto o no, porque lo estoy elevando al cuadrado y desaparece el signo. Así que este valor absoluto que yo puse aquí para evitar los problemas del signo, lo puedo omitir, porque la cantidad la estoy elevando al cuadrado. Al hacer eso, desaparece el signo. Y entonces la fórmula queda así. ¿Cuál es la ventaja de eso? De tener esta fórmula, es que ya no tenemos que hacer todo este análisis geométrico. Simplemente teniendo las coordenadas de los dos puntos, sin necesidad de trazar el triángulo rectángulo, de ver si la diferencia de una cosa es la otra y cosas así. No necesitamos hacer nada de eso. Sin necesidad de eso, nosotros podríamos encontrar la distancia entre los dos puntos únicamente conociendo las coordenadas de los puntos. Entonces, ahora que sabemos cuál es la fórmula, vamos a aplicarla. ¿Cuál sería entonces la distancia entre estos dos puntos? Entonces, la distancia entre estos dos puntos, vamos a decir que este es el punto 1 y este es el punto 2. Entonces, x1 sería 2. Y a esto le voy a quitar x2, que es 5. Lo elevo al cuadrado y le voy a sumar y1, que sería 2, y le quito y2, que sería 1. Lo elevo al cuadrado y a esto le voy a sacar raíz cuadrada. Entonces, esto va a ser al final la raíz cuadrada de 2 menos 5, que les da menos 3. De hecho, les da menos 3 elevado al cuadrado es 9. Y 2 menos 1, que les da 1 elevado al cuadrado es 1. Y les da que la distancia entre los dos puntos es la raíz de 10. Que sería como... ¿Cuánto sería la raíz de 10? Como 3.333, ¿no? Algo así. No, no creo que sea eso, como 3.1, algo así debe ser. En 3.16. Ok, sí, muy bien, gracias. Y esa sería la distancia entre los dos puntos. Esta fórmula, como pueden darse cuenta, no es difícil de aplicar. Y es de mucha utilidad. Déjenme pensar en un caso en el que yo lo haya utilizado. Déjenme pensar. Ah, sí, les voy a dar un ejemplo de cuando yo lo utilicé. De hecho, utilicé una cosa un poquito más compleja, pero no está tan alejado de esto. Hagan de cuenta que yo tenía las coordenadas de ciertas situaciones. Vamos a pensar en una situación, digamos, que alguien ve un video de mi canal de YouTube. Entonces, alguien ve un video de mi canal de YouTube, a mí me llega, hipotéticamente hablando, me llega la localización de la persona que vio mi canal. Entonces, ya me llegó la localización, me llegó la coordenada. Entonces, ahí es una coordenada de dónde está ubicada la persona que vio mi canal. Y así con varias personas. El asunto es que esta información es altamente estratégica para mí
porque así si yo empiezo, yo ya sé dónde estoy, digamos que yo sea el punto, la X roja, yo soy la X roja. Entonces comienzo a ver, estos puntos son las personas que ven mis videos y veo que más o menos caen como por ahí, ¿no? Pero de repente me doy cuenta que hay como otro conjunto de puntos que están como por acá. Entonces, quizás eso signifique que todos los que están aquí, que ven mis videos, pues muy probablemente sean gente que les di clases y que vivan en Querétaro. Pero puede ser que alguno de ellos le compartió mi canal a alguien que esté en otra universidad y de repente me hice popular en esa otra universidad y eso representa esta otra nube de puntos. Bueno, ¿y cómo esto se relaciona con la distancia de los dos puntos? Entre dos puntos, bueno, pues yo puedo calcular las distancias desde este punto en el cual estoy a cada uno de los puntos de las personas que ven mis videos. Y yo puedo detectar ciertos patrones analizando las distancias. Por ejemplo, si veo que la distancia máxima, es decir, la persona que está más lejos de mí está a 10 kilómetros, pues esa persona significa eso significa que mi alcance es un alcance local. Solamente la gente de la misma ciudad donde vivo es la que me ve. Pero si de repente veo que son 1000 kilómetros o 10,000 kilómetros o algo así, pues esto significa que, que me ven personas, pues digamos, ya a nivel nacional o a nivel internacional. Bueno, y esto que les menciono es un ejemplo de mis videos, pero obviamente en la vida real no es realmente eso, sino que esto puede servir pues para diseñar algunas estrategias de localización, ya sea una ruta óptima para ofrecer un servicio, por ejemplo con Uber, a lo mejor a la gente que trae su coche como Uber, tal vez no le convenga quedarse en un sitio específico, llevan a su pasajero y se quedan ahí esperando su siguiente viaje. Tal vez les convenga para ser más eficientes moverse a otra zona después de hacer el viaje y esperar en otro sitio porque es más probable que pues los soliciten en esa zona y entonces lleguen más rápido con el pasajero siguiente. O para establecer una ruta óptima, por ejemplo, para entregas con Rappi o con Uber Eats o con aplicaciones como esa, ¿no? Solamente son unos ejemplos. La distancia como tal en estos puntos que se localizan con estas coordenadas que yo les doy como ejemplo, no se calculan directamente con esta fórmula, porque las coordenadas que tenemos, que utilizamos, no están basadas en ejes X y Y que son perpendiculares, sino que están basadas en los meridianos y en los paralelos. Sin embargo, esta fórmula da pie o da como el indicio para hacer todos esos cálculos. Esta fórmula es la base de todo. Y así es como ustedes pueden aplicar esta fórmula tan sencilla en la vida real. Como ingenieros, pues van a tener un montón de situaciones donde tengan que hacer este tipo de cálculos. Por ejemplo, también, si son arquitectos, ingenieros civiles, pues bueno, sobran un montón de ejemplos de cómo lo podrían aplicar. En fin, no me detengo mucho con eso porque hay más que ver. Ahora, otro concepto importante cuando hablamos de dos puntos es la inclinación.
qué tan inclinado queda el segmento que se forma con estos dos puntos? Vamos a dibujar, vamos a hacer otro dibujo de dos puntos. Más déjenme agregar más líneas. Algo así. Entonces, imagínense que tienen que considerar este punto y este otro punto. Estos dos. Entonces, el segmento que los une lleva esta forma. ¿Qué es lo que podemos visualizar? Es que de acuerdo al dibujo, pues si nos movemos de izquierda a derecha, pues iríamos subiendo, ¿no? Es algo que vemos, que tiende a irse hacia arriba. La trayectoria de mi segmento que trazo con estos dos puntos. Es una de las primeras cosas que veo. También puede ser que en vez de haber trazado esa línea, haya trazado una que vaya disminuyendo. Bueno, eso es muy importante saber, porque al menos ya en la práctica me ayuda a identificar tendencias. Por ejemplo, estos puntos en el eje X pueden ser años. Por ejemplo, este puede ser el 2010, el 2011 y así, ¿no? Del resto de años. Y en el eje X yo puedo estar visualizando, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Si no saben qué es el Producto Interno Bruto, es como la acumulación de todo lo que se gana en un país o que se produce en un país, tomando en cuenta, pues, las cosas que se fabricaron, es decir, los bienes o los servicios que se prestaron. Y bueno, eso sería el Producto Interno Bruto. Entonces, si yo veo una gráfica como esta, yo entendería que la economía va mejorando año con año. ¿Por qué? Porque tiende a aumentar el Producto Interno Bruto a medida que va avanzando el tiempo. También puede pasar el efecto contrario, que el Producto Interno Bruto vaya descendiendo y eso significa que la economía va disminuyendo y en consecuencia pues hay que tomar acciones para evitar que eso suceda, ¿no? La economía siempre tiene que ir aumentando. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de lo que les he dicho, chicos? No, profe, ninguna. Ok. Permítanme un segundo, por favor. Ok, entonces vamos a ver este ejemplo. ¿Qué tanto aumentó? Ya les dije que hay un aumento, pero ¿qué tanto aumentó? A ver, si cada línea es una unidad, díganme cuál fue el aumento. Este punto tiene coordenadas 2,1 y este otro punto tiene coordenadas 5,234, 5,4. Son las coordenadas de estos dos puntos. Díganme ustedes cuánto aumentó. Vemos que la coordenada aquí en Y es 1 y la coordenada acá es 4, así que el aumento en Y que tenemos es de 3 unidades. Pero no es lo mismo este segmento que este otro. Voy a trazar otro segmento. Por ejemplo, bueno, voy a trazar este segmento, este otro segmento. Pero este otro punto, tienen los dos segmentos el mismo punto inicial, pero este otro punto tiene las coordenadas 7,4. ¿Cuál de las dos rectas se eleva más rápido?
La roja. La roja, exactamente, la roja se eleva más rápido. Y eso es porque esta segunda recta igual hubo un aumento de 3 unidades, solamente que en la roja, esas 3 unidades en Y se lograron solamente avanzando. ¿Cuántas unidades fueron? 1, 2, 3 unidades en X. Y lo de la negra, esas mismas 3 unidades se lograron, pero avanzando 5 unidades en X. Y no es lo mismo, o sea, el avance fue el mismo, pero a la primera recta le mm, tomó menos recursos de X, es decir, menos unidades de X, y la segunda recta tomó más unidades de X. En consecuencia, pues la roja avanza más rápido. Entonces, no basta solamente con ver qué tanto aumenta, cuál es el aumento, sino también ese aumento, cómo se genera por cada unidad que yo avanzo en X. Y a eso se le llama pendiente. Ver cuánto avancé en Y, tomando en cuenta lo que avancé en X. Y regularmente se suele determinar con una división. Entonces, mi avance en X, si yo tengo los puntos, perdón, en Y, si yo tengo los puntos en general X1, Y1, sería mi primer punto, y mi segundo punto X2, Y2. Si yo tengo estos dos puntos para ver el aumento en Y, yo tendría que a Y2 quitarle Y1. Eso es lo que aumenté. En este ejemplo, Y2 es 4, en la línea roja es 4 y Y1 sería 1. Vemos que el incremento fue de 3, porque 4 menos 1 les da 3, que era lo que habíamos dicho. Pero, ¿cuántas unidades de X necesité o cuál fue el incremento en las unidades de X? Pues eso sería X2 menos X1, que en este ejemplo sería 5 menos 2. Y lo que obtenemos al hacer la resta, pues, es que es 3 entre 3 y les da 1. Que era lo que decía su compañera hace un momento, por eso le decía que se estaba adelantando. Hubo un aumento de una unidad en Y por cada unidad de X. Y eso es lo que significa la pendiente. En el otro ejemplo, en la línea negra, este mismo cociente sería 3 unidades en Y por 5 unidades en X. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, no hay dudas. Bueno, continuamos. Bueno, mejor voy a dejar esto. Ok, bueno, ya vimos lo que es la pendiente. Ya vimos que la fórmula para calcular la pendiente, entonces voy a borrar estas figuras. Para limpiar un poco el pizarrón. Bueno, ya vimos que la forma de calcular la pendiente, que regularmente se representa con la letra M, sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Eso es la pendiente. Y lo que significa es, bueno, ayuda a entender qué tan inclinado queda un segmento cuando está determinado por 2 puntos. Dados las coordenadas de los dos extremos, o los 2 puntos que determinan el segmento. Bueno, hay una relación directa entre la pendiente y este ángulo. De hecho, esta Y2 menos Y1
Y2 menos Y1, si visualizáramos esto como un triángulo rectángulo, igual que le hicimos cuando pensamos en la distancia entre dos puntos, que construimos un triángulo rectángulo, esto de aquí sería un cateto, y de hecho esta es la distancia Y2 menos Y1. Y esto de acá sería otro cateto y sería X2 menos X1. Entonces, si nosotros consideramos este ángulo, le voy a llamar alfa, ese ángulo alfa, cuando le sacamos la tangente, ¿qué les da? Si recuerdan, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, y pues les daría Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, y pues esto es la pendiente. En consecuencia, tenemos que la pendiente es igual a la tangente de ese ángulo. Y ese ángulo, de hecho, si nosotros prolongáramos nuestro segmento hasta que corta el eje X, pues es igual a este. Y es el ángulo de inclinación del segmento o de la recta que une los dos puntos. O sea que, bueno, si me olvido de esta construcción y considero este ángulo, que es el que se forma con la recta, bueno, considero la recta que une los dos puntos y la intersección con el eje X, eso forma un ángulo. Ese ángulo, cuando le saco la tangente, resulta que eso es igual a la pendiente de la recta que se determina uniendo los dos puntos. Entonces, si yo quisiera determinar ese ángulo, pues tendría que despejar y obtendría que el ángulo es igual a la tangente inversa de la pendiente, o bien si yo tengo el ángulo y quiero calcular la pendiente, pues lo que hago es obtener la tangente de ese ángulo y con eso determino la pendiente. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. Ok, excelente. Vamos a continuar. Ok, continuamos y ahora vamos a ver un concepto importante, que es la colinealidad entre puntos. Y esa colinealidad se determina utilizando la pendiente. ¿Qué significa que puntos sean colineales? Significa que están sobre la misma línea recta. No siempre que yo considero tres puntos, estos tres puntos, no sé qué está pasando, espérenme un tantito que se trabó mi pizarra. Ok. Les decía que no siempre que yo considero tres puntos, estos tres puntos están en la misma línea recta. Por ejemplo, estos claramente no están en la misma línea recta. Pero si yo considero estos tres sí lo están. Los tres van a ser, al estar en la misma línea recta, es decir, hay una línea que pasa por los tres puntos exactamente. Cuando eso sucede, decimos que los puntos son colineales. ¿Cómo podemos determinar que puntos son colineales? Pues eso lo hacemos con la tangente, perdón, con la pendiente. Si los puntos fueran colineales, significa que pues están en una misma línea, y cuando yo prolongo esa línea hasta que intersecta el eje X,
algo como esto. A ver, mejor lo voy a trazar utilizando una línea recta perfecta. Algo así. Entonces vamos a suponer que mis 3 puntos van a ser este de aquí y este de acá. Entonces, si los 3 puntos están en la misma línea recta, al prolongar la línea recta hasta que corte el eje X, forma este ángulo. Y el ángulo es el mismo para los 3, puesto que están en la misma línea recta. Y entonces, al estar en la misma línea recta, y formar el mismo ángulo, cuando yo saco la tangente de ese ángulo, esa tangente tiene que ser igual a la pendiente. Es decir, la pendiente es la misma para los puntos, los 3 puntos. Cuando lo calculamos con esta fórmula que está aquí. En otras palabras, si yo calculo la pendiente, digamos, definida con estos 2 puntos y calculo la pendiente definida con estos otros 2 puntos, y si son iguales, entonces los puntos van a ser colineales. Y si no son iguales, los puntos no son colineales. Es muy importante que haya un punto en común entre las dos comparaciones. Porque eso es lo que va a hacer que efectivamente los puntos sean colineales. Ok, entonces si yo quiero comprobar que esos 3 puntos son colineales, lo que tengo que hacer es obtener la pendiente de estos dos y compararla con la pendiente que se determina con estos dos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ni siquiera me voy a fijar qué puntos son. Simplemente voy a poner puntos aquí al azar. Y vamos a verificar si esos puntos son colineales. Ok, entonces para determinar si estos 3 puntos son colineales, primero tenemos que sacar una primera pendiente. Vamos a decir que la primer pendiente se determina con estos 2 puntos. Esta es la primera pendiente y la otra pendiente se determina con estos 2 puntos. Entonces, cuando yo calculo la pendiente de esta manera, pues voy a obtener lo siguiente. M1 sería igual a Y2 menos Y1. ¿Cuánto sería Y2 menos Y1? El segundo punto, No. la coordenada en Y del segundo punto menos la coordenada en X del primer punto. Perdón, coordenada en Y del primer punto. La coordenada en Y del segundo punto, es decir, de estos dos, entre estos dos, la coordenada en Y del segundo es 8 y la coordenada en Y del primero es 7. La coordenada en X del primero es, perdón, del segundo es 6 menos la coordenada del primero que es 5. ¿Y esto cuánto les da? 8 menos 7 es 1 y 5 menos 6 es 1 y les da que la pendiente es 1. La primer pendiente es 1. La segunda pendiente. ¿Cómo se determina la segunda pendiente? La coordenada en Y del segundo punto, que es 12, menos la coordenada en Y del primer punto, que es 8, dividido entre la coordenada en X del primer punto, que es, perdón, el segundo punto, que es 10, menos la del primero, que es 6. ¿Y esto cuánto les da? Les da 4 entre 4 y en consecuencia esto les da 1. Entonces las dos pendientes son iguales. ¿A qué conclusión llegamos? Pues entonces vamos a obtener que los puntos son colineales.
y es una forma de verificar la colinealidad. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe, ninguna. Ok, muy bien, No, profe. excelente. Excelente. Bueno, si no hay dudas, eso sería todo por la clase de hoy. Creo que sí alcanzamos a verlo todo. Ah, no, no es cierto, no, me falta un tema más. Un tema que es muy importante. Lo que vamos a ver, digo, ya lo vimos todo. Nada más falta, ya que vimos la colinealidad, falta ver qué pasa con la razón que hay entre los 3 puntos, cómo se relacionan los 3 puntos respecto a sus distancias. Vamos a borrar, vamos a limpiar un poco. A ver, mejor voy a borrar así. Ok, vamos a pensar, bueno, ya vimos cómo verificar si 3 puntos son colineales. Bueno, una vez que sabemos que son colineales y que tenemos detectados los 3 puntos que nos están interesando, nos interesaría saber cómo se relacionan entre ellos dentro de esta recta en la cual están ubicados. Una de las maneras de ver la relación es con razones. Es decir, vamos a analizar cómo se relaciona esta distancia respecto a esta distancia. ¿Por qué? Porque eso va a determinar qué porcentaje del camino recorrido llevo, por decir algo. Imagínense que ustedes son una hormiga que está ubicada en este punto y que tiene que llegar a este otro punto y que comienza a caminar sobre la línea recta, pues me interesaría saber de la trayectoria que llevo recorrida, que es esta, qué fracción me representa en total. No sé, la mitad, la tercera parte, 2/3 partes, 1/4 parte, algo así podría ser. Y hay muchos problemas de matemáticas que se relacionan con eso. Es decir, yo tengo, digamos, estos 2 puntos, es el segmento definido con esos 2 puntos. Y me interesaría, por ejemplo, saber cuál es el punto que está a la mitad. ¿Cómo podría yo encontrar el punto que está a la mitad? Hay muchas maneras de hacerlo. Pero la forma más sencilla es con lo siguiente. Digamos que este punto tenga coordenadas x1, y1 y este tiene coordenadas x2, y2. ¿Cómo obtengo yo la mitad, el punto que está a la mitad? Pues de hecho es algo tan fácil como esto. La coordenada, vamos a poner que este es el punto P. El punto P tiene coordenadas, una coordenada X del punto P y una coordenada en Y del punto P. Yo lo que quiero saber es cómo obtener la coordenada en X del punto P. Pues esto es X1 más X2 dividido entre 2. La coordenada en Y sería X1 más X2. Perdón, no es con X, es con Y. Y1 más Y2 dividido entre 2. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
No, profe. Ok. Ok. Entonces, si no tienen ninguna duda, pues ahora que vimos que es de hecho muy fácil encontrar el punto medio entre dos puntos, podríamos preguntarnos no por el punto que está a la mitad, sino digamos a un tercio del recorrido. El punto que está a la tercera parte del recorrido. Es decir, yo tengo mi línea recta. Mi línea recta sería algo como esto. Y digamos que lo divido yo en tres partes iguales y me interesa saber cuándo estoy en la tercera parte. Aquí, es decir, he recorrido la tercera parte de la distancia. ¿Cómo determino eso? Bueno, lo puedo hacer de la siguiente manera. Esto de aquí lo voy a borrar y ya el punto P no va a estar en el punto medio, sino digamos va a estar en el punto un tercio, va a estar digamos por acá, en la tercera parte. Entonces, para poder encontrar la coordenada en X y la coordenada en Y, pues de hecho también la fórmula es muy sencilla. Bueno, la coordenada en X, imagínense que ustedes cuando se están moviendo en X, siguen esta trayectoria y tienen que moverse la tercera parte de esto. Bueno, lo voy a poner, voy a modificar un poco para que se entienda un poquito más. Lo voy a poner así, voy a poner de rojo lo que yo me movería en X. Nuevamente aparece el triángulo rectángulo que siempre formamos. Déjenme nada más lo hago un poquito más derecho. Así, esto es lo que yo me movería en X. Ahora, de esto que yo me muevo en X, yo me tengo que mover una tercera parte nada más. Aquí, esto tiene que ser un tercio del total. Otro tercio va a estar aquí y otro tercio va a estar acá, hasta que eventualmente me muevo todo lo que me tengo que mover en el sentido del eje X. Esto de aquí es lo que yo ya llevaba recorrido en mi punto. Esto de hecho, como mi punto es, no sé por qué lo puse en medio, quería poner un tercio, perdón, aquí es un tercio. Un tercio, aquí también es un tercio y aquí es un tercio. Mi punto tiene coordenadas x1, y1. Entonces, esta parte de aquí es lo que ya recorrí, que es x1. Y todo esto de acá, como ya sabemos, es x2. Entonces, lo rojo, ¿qué sería? ¿Cómo lo calculo? Pues es otra vez lo que ya habíamos visto antes, que sería a x2 le voy a quitar x1. Eso es lo rojo. Y bueno, esto lo tengo que dividir entre 3, porque yo quiero la tercera parte de esta distancia roja. Pero como yo ya me moví esta distancia negra que estoy poniendo aquí, porque parto desde este punto, pues se la tengo que agregar. Entonces sería x1 más esto. Y en el eje Y sería exactamente lo mismo. Y1 más Y2 menos Y1 dividido entre 3.
¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Disculpe, profe, ¿por qué entre tres? Porque quiero moverme la tercera parte. O sea, lo rojo es esto de aquí, ¿no? Déjame nada más borrar unas cuantas cosas para que no se tan sucia la figura. Lo rojo es esta zona de aquí. Es la que yo me tengo que mover. Parto de este punto, de este de aquí, y yo me tengo que mover lo rojo. Pero yo no quiero moverme todo lo rojo, yo solamente me quiero mover una parte, la tercera parte nada más. Entonces yo ya dije que lo rojo lo que mide es Y2 menos Y1 y eso lo divido entre 3. Ah, ya, Pero gracias. como parto desde X1 es que se lo tengo que sumar después. Entonces a lo rojo, que es lo que me tengo que mover, lo divido entre 3 porque quiero moverme la tercera parte. Y como parto desde un punto que tiene coordenada X1 en X, pues se lo sumo. Lo mismo con la Y. Bueno, esto que les dije yo, que, que es con 3, con una tercera parte, funciona para cualquier proporción. Entonces, aquí le pueden poner cualquier proporción. Por ejemplo, si yo quisiera moverme solamente la cuarta parte del recorrido, esa R sería igual a 4. Si quisiera moverme la quinta parte nada más, esa R sería igual a 5. Si yo quisiera moverme la mitad, ¿cuál sería el valor de la R? 2. 2, exactamente. Y esta es la fórmula con la que pueden encontrar un punto que está a una proporción dada de, eh, de, la, de la distancia total. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. Vamos a desarrollar esto un poquito más. Vamos a desarrollarlo un poquito más. Lo vamos a desarrollar como multiplicando esto por R, dividiéndolo entre R, les va a dar R por X1 más X2 menos X1 dividido entre R. Y cuando yo quiero en este otro punto desarrollarlo, igual esta de aquí lo multiplico por R y lo divido entre R, sumo las fracciones y eso me da R por Y1 más Y2 menos Y1, todo esto dividido entre R. Y cuando ya lo simplifico, voy a obtener que mi PX es igual a R menos 1 por X1 más X2 dividido entre R. Y mi PY es igual a R menos 1 por Y1 más Y2 dividido entre R. Aquí es muy importante que ustedes noten una diferencia muy grande. Es diferente decir que yo quiero dividir esto en dos partes iguales a decir que yo quiero que esto sea el doble de esto. No sé si, ¿cómo me podría explicar? A ver, déjenme pensar. No es lo mismo que yo diga que yo quiero partir. A ver, permítame tantito, es que se me está trabando mi tableta ya. Por
Voy a limpiar un poco la figura, solamente me voy a quedar con el resultado final. En este ejemplo que yo les puse, lo que yo estoy haciendo es que el segmento que conforma, que está conformado por los dos puntos, el punto inicial que le voy a llamar el punto P1, que es el punto inicial, y el punto final que le voy a llamar P2. A este segmento yo lo estoy partiendo en una razón a todo el segmento. Es decir, con esta fórmula, la R representa la cantidad de partes que yo voy a tomar. Por ejemplo, si lo quiero partir a la mitad, entonces la cantidad de partes que yo tomo son 2 de todo el segmento. Pero otra forma de visualizar la razón no es tomando a esto como el todo, sino tomando digamos que yo parta aquí, a esto de aquí como el total. O también podría tomar a esto de acá como el total. La forma más usual de hacerlo, ¿cuál creen que sea? ¿Sí siguen ahí, chicos? Sí, profe, pero no entendí muy bien la pregunta. Sí, es que esto de las proporciones depende de cuál consideren como el total. No es lo mismo considerar al total a todo este segmento a considerar el total como esta parte o considerar al total como esta parte. Bueno, de acuerdo a las notas que ustedes tienen, lo que va a ser en total va a ser esta parte de aquí. Entonces, nosotros decimos que un punto divide al segmento en cierta razón si P1, P entre P2, entre P, P2 es igual a una R determinada. Le pongo R mayúscula porque no es lo mismo que la R que yo consideré inicialmente, puesto que esta R representa la cantidad de fragmentos en la que yo voy a partir a todo este segmento. Esto lo que significaría es que mi P1, P es igual a R veces mi P2, es decir, estos dos segmentos. Es decir, este segmento sería R veces, este otro segmento de acá, este de aquí. No sé si noten la diferencia. Cuando yo digo que el punto P divide al segmento en razón 1 a 2, o que la razón en la cual el punto P divide al segmento es, digamos, 1, lo que estoy diciendo es que este fragmento de aquí es una vez igual a este fragmento de acá. O digamos que el punto P
divide al segmento en razón, más bien la razón en la cual el punto P divide al segmento es 2. Eso significa que, que esta distancia de aquí es el doble que la que está acá. Y significa que la R que puse aquí como R mayúscula es el doble. Es igual a 2. Pero si yo digo, por ejemplo, que esta R mayúscula es igual a 2, ¿cuánto valdría la R minúscula que yo consideré inicialmente? 3. Valdría 3. ¿Por qué? Porque significa, lo voy a dibujar aquí un poquito mejor. Significa que el punto P más o menos quedaría acá. No, un poquito más lejos, un poquito más, como aquí. El punto que queda intermedio. Significa que este segmento que yo estoy dibujando ahí con negro, que lo estoy remarcando con negro, es 2 veces el que estoy remarcando con rojo. Entonces, si digamos, mide X, ¿cuánto tiene que medir este de acá? Pues como la razón es 2, pues tiene que ser el doble, ¿no? 2X. Sería 2X. Y entonces todo el segmento, ¿en cuántas partes lo estoy partiendo? En 3. En 3 partes. Entonces mi R es 2. Nada más que al hacerlo de esta forma, me estoy yendo al revés. Déjenme se los pongo con esta otra fórmula. ¿Qué significa que me estoy yendo al revés? Pues bueno, podría irme al revés, mejor dicho. Me podría ir del punto P al punto P1. Entonces, si yo me voy del punto P al punto P1, tendría que ver la diferencia de lo que mide este segmento. En el caso de X, de la coordenada en X, sería la coordenada en X del punto 2, que sería X2, menos la coordenada en Y del punto del punto 1, que sería X1. Esta de aquí sería esta distancia. Esta distancia yo lo tengo que partir a la tercera parte para quedarme, no, más bien, sí, sería la tercera parte. Y yo tendría que recorrer dos terceras partes, para llegar a esta posición. 2 terceras partes partiendo desde aquí. Entonces esto sería 2 terceras partes y dejaría al final una tercera parte. Pero como yo les había mencionado antes, yo ya me había movido una distancia X1 porque estoy partiendo desde el punto 1. Entonces me muevo una distancia X1 partiendo desde el punto 1 y después me muevo 2 terceras partes de lo que mide este segmento y me queda una tercera parte. Se los voy a hacer con otro diagrama para que quede más claro. Me dan de cuenta que es algo como esto. Entonces, yo me tengo que mover de este punto 1 al punto 2. Tengo que mi R, es decir, la razón en la cual yo quiero dividir al fragmento va a ser igual a 2.
al segmento, perdón, va a ser igual a 2. Trazo el segmento. Yo, como ya les dije, esto significa que esto de aquí, P1P, va a ser el doble de lo que es P2. Es decir, esto de acá. Entonces, si yo quiero ver cuánto me tengo que mover en el eje X, el eje X está acá abajo, yo me tengo que mover de esta distancia 2/3 partes. ¿Por qué? Porque se parte en 3 partes, como ya lo habíamos dicho, porque esta es 2X y esta sería X, para que esta distancia sea el doble de esta. Bueno, yo me tengo que mover 2/3 partes de esto de aquí, pero yo ya me moví, como estoy partiendo de este punto P1, yo ya me moví todo esto. Entonces, lo negro que yo ya me moví es la coordenada de P1, la coordenada en X de P1. Todo esto de aquí, lo que me muevo en X con el segmento que está trazado ahí, el segmento P1, P2, todo esto lo pongo de azul. Yo me tengo que mover solamente 2/3 partes. Esta longitud es lo que yo les digo que es X2 menos X1, que es lo que tengo aquí de rojo. Bueno, de esto yo me tengo que mover 2/3 partes. Pero, bueno, eso es cuando R es igual a 2. Cuando R es igual a 3, yo me tengo que mover, este sería 3X, este sería X, y entonces el fragmento está dividido en 4, y entonces el segmento completo está dividido en 4, y entonces aquí no tendría un 2, sino que tendría un 3, y aquí en vez de tener un 3, tendría un 4. En general, para cualquier R, yo aquí tendría R y abajo tendría R más 1. ¿Por qué sería así? Bueno, porque si este segmento mide X, significa que este segmento de aquí mide R veces X, y entonces todo el segmento yo lo estoy partiendo en R más 1 partes. Y yo me estaría moviendo solamente R partes de esas R más 1 partes. Por eso es que les queda de esta manera. Y cuando lo desarrollamos, les queda como... Bueno, lo voy a hacer todo. R por X2 menos R por X1 más R más 1 por X1 dividido entre R más 1. Y esto va a ser igual a, ya que hacemos la resta, les va a quedar como X1 más R por X2 dividido entre R más 1. Y esa es la coordenada en X del punto que está a la razón R, o que parte al segmento en razón R. Para la coordenada en Y, pues sería algo similar, nada más que sería con Y. La coordenada en Y sería Y1 más R por Y2 dividido entre R más 1. Estas dos fórmulas es como son las que van a utilizar en los ejercicios que van a venir en su tarea. Esta sería la coordenada en Y y esta otra de acá sería la coordenada en X. Finalmente, y ahora sí ya para terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual queremos encontrar, yo les voy a dar
dos puntos iniciales y ustedes van a encontrar el punto que divide al segmento en cierta razón. Mi punto inicial va a ser el punto 1,1. Mi punto final va a ser el punto 3. No, mejor 4. No, mejor es el 6,8. Y quiero localizar al punto que divide al segmento en razón igual a 2. Es decir, el cociente entre P1P dividido entre P2 va a ser igual a 2. ¿Cuál sería entonces el valor de la R? Pues como ya les dije, es igual a 2. Entonces, ¿cuál sería mi coordenada en X del punto que estoy buscando? La coordenada en X sería X1 que es 1 más R que es 2 multiplicando al X2 que es 6. Todo esto dividido entre 3. Y esto les da 12, 13 tercios. Y el punto, la coordenada en Y sería igual a mi Y1 que es 1 más R veces que sería 2 por la coordenada en Y del segundo punto que es 8 dividido entre 3. Esto les da 2 por 8, 16, 17 tercios. Entonces el punto que busco que cumple esta condición es el punto con coordenadas 13 tercios en X, 17 tercios en Y. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno, si no hay más dudas, pues terminamos por hoy. Les agradezco mucho que estuvieron aquí y cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar y con gusto se las contesto.